andropausia, algunos dicen la menopausia masculina, si es que se puede decir así. Y una cosa que quería comentar, que aparece en los mensajes también, es que se confunde también esta etapa de la vida en los hombres con el término pendeviejo. No sé si lo han, Sí, muchas si veces. lo han escuchado. Bueno, acá por ejemplo hay un mensaje de Rosana que dice, sí, muchos, pero no tiene nada que ver con la menopausia, son los pendeviejos. No se trata de pendeviejos, dice Renata también, sino del miedo que tienen a envejecer. Bueno, ¿tendrá algo que ver con este tema o no? Para hablar de esto y de mucho más, es que recibimos al andrólogo Andrés Saltre. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, Andrés. Bueno, explícanos qué es esto de la menopausia en los hombres. ¿Se puede decir así? ¿Es correcto? ¿Es la andropausia? ¿Qué significa? En realidad el término menopausia en el varón sería incorrecto. La menopausia es el cese de las menstruaciones en la mujer, o sea que el varón no tiene algo similar. También se le habla como climaterio, el climaterio masculino, también sería un término incorrecto porque es algo propio de la mujer. Ahora, ¿qué es lo que pasa en el varón y esto que se conoce como andropausia? Va habiendo un déficit con el correr de los años de los niveles de testosterona. Y eso lleva a una serie de síntomas que son bastante característicos. Pero el término, por más que está aceptado dentro de la comunidad médica, científica, los pacientes lo refieren, menopausia, andropausia, el término correcto sería síndrome de deficiencia androgénica o déficit de testosterona. ¿Y en qué época, digamos, lo encuentra el hombre? ¿En la misma que la mujer? ¿En la misma década por ahí? Parecido, en realidad en el varón es algo mucho más gradual. Ah. En la mujer, a partir de los 40, 45 años ya empieza el declinar de su función del ovario. En el varón pasa lo mismo, nada más que es mucho más lento. Lleva décadas. En la mujer lleva años. A partir de los 40 años el varón empieza a tener una menor producción de testosterona. 1% anual sería el déficit. Entonces eso lleva décadas. A veces los síntomas sí pueden ser parecidos o darse a partir de la misma edad. Eso te iba a decir, ¿en qué se va sintiendo el cambio? Bueno, a partir en realidad de los 40 años, un 10% de los varones sufren este trastorno. A los 70 años ya es un 30, un 40% de los varones. ¿Qué es lo que va sintiendo? Lo principal es un déficit en la performance sexual, dificultad para lograr o mantener una erección, dificultad para alcanzar el orgasmo, un menor deseo sexual, menor frecuencia en las relaciones sexuales, y aparte otros síntomas que son más inespecíficos, cambios de carácter, cambios en el humor. ¿Tiene que ver cómo ha sido la vida sexual hasta ese momento? ¿Influye? Influye porque la actividad sexual, digamos, es protectora de la actividad sexual a futuro. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir que es protectora de la actividad sexual? Al tener una vida sexual, digamos, plena, es menos proclive el varón a tener un déficit después. Es como un factor protector. Es como cuando haces ejercicio, es más fácil Claro, seguir tener una haciéndolo, vida digamos. saludable, realizar ejercicio, buena alimentación, buenas relaciones sexuales, buena relación de pareja. Todo eso es protector, a pesar de que uno pueda tener un déficit hormonal. No solo depende de las hormonas. Hablaste de hormonas. A las mujeres a veces se les da un reemplazo hormonal cuando aquello está faltando. ¿A los hombres también se les da o no se les da? En el varón también. ¿Ah, sí? En el varón también se puede dar. Depende de la situación. Como yo decía, los síntomas son muy inespecíficos y la dificultad en la erección no es solo por la testosterona. Entonces a veces la performance sexual la puede mejorar de otra forma y no es necesario utilizar hormonas, y en otras eventualidades sí. Y se usa mucho. Andrés, me quedé igual con algo que dijiste. A los 70 años un 30, 40% no me parece tanto. Pensé que era más generalizado. No, por eso la diferencia en la mujer. La mujer a la menopausia llegan todas. Por eso no es una enfermedad. La andropausia es una enfermedad y no todos los varones la padecen. O sea, pueden terminar su vida sin nunca haberla transitado. Sin haberla transitado, tener niveles de testosterona completamente normales, tener una performance sexual completamente normal. ¿Sí? Andrés, hablemos de algo que comúnmente se habla, digamos, y que en realidad tú nos decías es incorrecto, porque generalmente, por ejemplo, llega una etapa del hombre en que muchos mensajes decían y lo social, llega a determinada edad, se separa de la mujer, busca una mujer más joven, está se pende viejo, o está con la andropausia, o está con la menopausia masculina, o lo que sea. Y en realidad Es lo opuesto. hay dos escenarios totalmente opuestos. Claro. Explícanos bien cómo son. O sea, el qué es lo varón que pasa. sufre de este trastorno sufre dificultad en las relaciones sexuales, dificultad en la autoestima, se siente mal, o sea, su sensación de bienestar se ve disminuida. Entonces es difícil que en estos casos se dé que el varón busque una mujer más joven,
se vista de una manera más provocativa, es Sí, completamente capaz lo que opuesto. él se sobreexpone y el estrés no le ayuda en nada, claro. Ni tampoco los tratamientos de estos pacientes lleva al varón a ese otro extremo. Bueno, hacemos un reemplazo Claro, con testosterona darte reemplazo y el varón hormonal. cambia y es otra... No. se siente mejor, mejora poquito. su performance, pero no por eso se va a pasar para el otro lado. ¿Y la pastillita? Y la pastillita, bueno, es algo que asiste a esta etapa. Sí. La dificultad en Estamos la hablando del erección... Viagra, ¿no? Eso. Ahí va. Hablemos El del Viagra o los similares es para tratar las erecciones, ¿tá? Es uno de los déficits que tiene este tipo de varones y bueno, puede ser una ayuda complementaria. ¿Y puede ser contraproducente a posteriori o no? ¿Cuánto tiempo lo puede tomar un hombre? No necesariamente. Si no Ajá. tiene contraindicaciones, sobre todo cardiovasculares, el paciente lo puede tomar. Hay incluso jóvenes durante que lo años. toman. También. Hay muchos jóvenes, Hay muchos jóvenes. para mantener más la erección durante Sí, la relación o sexual. algo y no- recreacional, o bueno, por algo de la autoestima, o porque ¿Está tienen que recomendado cumplir. eso? En realidad no. Si el varón no lo precisa, se puede trabajar de otra forma y no asistir a esa erección. Porque después genera cierto acostumbramiento psíquico. Si no tengo la pastilla, no voy a funcionar. Claro. ¿Ahora es un medicamento de venta libre? Es un medicamento de venta libre. ¿Y Lamentablemente. está bueno que sea de venta libre? No. ¿En No. todo el Esa mundo o recetada, acá? ¿O en venta libre? ¿No, el mundo es venta libre? No sé si, no, en todo el mundo no. Ah. En el Uruguay sí es de venta libre. Ah, No. ¿Y por, qué Estaría- y por qué crees que no se... Digo, mucho también se ha hablado de los efectos colaterales que puede tener el Viagra y demás, que en realidad hay un montón de personas que quizás no es adecuado que lo tomen. Y sin embargo es de venta Es libre. de venta libre. ¿Qué pasa ahí? No es lo adecuado que un paciente tome ningún tipo de fármaco sin tener una consulta previa. Son fármacos muy seguros, que no tienen grandes riesgos, pero en algunos pacientes que tienen contraindicación para tomarlo, Como puede por tener ejemplo, ¿qué? Lo cardiovascular. Lo cardiovascular. Lo cardiovascular es... siempre. Pacientes que toman cierto tipo de medicamentos para el corazón, lo que Sí. llaman nitritos, nitratos, tienen contraindicado el uso. Pacientes que por alguna afección cardíaca la relación sexual es un ejercicio y a veces intenso. Claro. ¿Tá? Entonces toman una pastilla, se siente mejor, tiene una mejor erección y lo mató el Viagra. No lo mató el Viagra, lo mató el ejercicio. claro, lo que generó. Lo que generó, ahí está, mejoró la erección, mejoró su performance, hizo una actividad a veces extrema. Sí, más, Y eso más fue- tiempo, de repente más prolongada en el tiempo. Claro. Que el cuerpo se no lo exigió, resistió. Claro, no fue Pero no exactamente. es la pastilla. Claro, porque en la realidad, mayoría de las veces. o sea, te ayuda a que tengas otro estado, performance. digamos. Claro. Entonces, Claro. es como cualquier cosa. Es como si tomás algo para hacer ejercicio y Lo mismo. cualquier tipo de ejercicio, Lo digamos. Doctor, el gran tema de los hombres es la próstata y los cambios que sufre a través de los años, ¿no? Estaría bueno que nos contaras. Bueno, un es poco. algo que acompaña, Sí. este síndrome es algo que acompaña el crecimiento de la próstata. A partir también de los 40 años la próstata empieza a crecer, y eso De muchas eso veces... sí no zafa ninguno, ¿o no? Sí, de eso no zapa ninguno. Y muchas veces también trae síntomas. Dificultad para comenzar la micción, para vaciar bien la vejiga, necesidad imperiosa de ir al baño, de orinar, quedarse con la vejiga a veces. ¿Cuál es la función de la próstata puntualmente? Qué buena pregunta. Muy buena pregunta. La próstata en realidad es una glándula del aparato reproductor que segrega una sustancia que forma parte del semen y que activa a los espermatozoides. Bien, En realidad es la única función que cumple, es una función reproductiva. bien. Y bueno, entonces decías, a partir de los 40... A partir de los 40 años es que la glándula empieza a crecer, como la uretra, que es por donde el varón orina, lo que lo rodea es la próstata, cuando ella crece, la obstruye. Ajá. ¿tá? Ah, Está por bien eso es la abajo. combinación, claro, porque no entendía si su función era esa, porque empezaba a haber problemas en la el aparato orina. urinario, digamos. Sobre todo Es porque obstructivos. lo rodea. Lo claro. rodea, lo aprieta, está abajo de la vejiga. A veces la próstata crece hacia adentro de la vejiga y eso es lo que da los síntomas obstructivos o irritativos de la micción. No tiene nada que ver con los problemas de la esfera sexual, por lo general. El crecimiento de la próstata no genera disfunción eréctil. Correcto. ¿Y hay alguna manera de prevenir o de estar en mejores condiciones a nivel prostático, digamos, por decirlo de alguna manera? Sí, en realidad es una vida saludable. La alimentación, el ejercicio físico. Influye. Influye. Se ha visto que tanto la andropausia como la hiperplasia prostática benigna está predispuesta por la obesidad, por el sedentarismo, por la mala alimentación, por lo que se llama el síndrome metabólico. ¿Qué quiere decir la mala alimentación? O sea, ¿qué tipo de cosas? Una alimentación rica en grasas, en fritos, la dieta un poco nacional. Sí.
Lo que se recomienda es una dieta mediterránea, más variada, con más legumbres, con más pescado, menos Seguro. carne, más fibra. Y Andrés, ¿cómo están los niveles, digamos, de enfermedades de próstata en nuestro país? Porque a mí me da la sensación de que en realidad es algo de lo que todos sabemos, poco o por lo menos por parte de los hombres se habla poco, pero es un mal que padecen muchos. Quizás es un prejuicio o es una creencia y no es real. Se habla poco, pero se consulta mucho. Es la principal consulta en urología. Como decíamos, los varones no zafan de la hiperplasia. Muchas veces no trae síntomas, no trae consecuencias. El varón tiene 80 años, tiene una próstata enorme y no le trajo ningún síntoma. Pero sí, los pacientes consultan. Claro, lo que pasa es que la mujer, por ejemplo, tiene a partir de, mínimamente, ¿no? de comenzar su actividad sexual, los controles ginecológicos, digo, lo correcto, ¿no? Es una vez por año, debe ir y demás. ¿Cómo es en el hombre? El hombre en realidad va, consulta, no consulta, tiene un médico de cabecera como puede ser el ginecólogo Va al de la mujer, proctólogo, por va al ejemplo. proctólogo, pero van. Bueno, en realidad, después de que dejan el pediatra, el varón, si no tiene ninguna condición médica, el primer especialista después que va a ver es al urólogo, cuando empieza con el tema de la próstata. ¿Ah? O sea, a los en el 40 años. A los 40, 45 o a veces más. O más. Qué papa la ¿Ah? vida. Claro. En el medio a veces nos consultan pero a no nosotros tarde, los ¿no? andrólogos por el tema de la fertilidad. Y de repente es la primera oportunidad que tenemos para hablar de la próstata, del tema De los sexuales, de los cuidados. cuidados, de la alimentación. Pero tal cual tú decías, la mujer a partir de que empieza a menstruar tiene controles, Sí. que el papá Nicolau, Va que por la otro colpo, lado. que la mamografía. Debería El varón el primer instrumentarse. control estricto es la próstata. Debería instrumentarse de otra manera para el varón o hacerse campañas para Y que se sí, controle. habría que hacer campaña, abordar este tema como algo de salud masculina. Un poco más. Algo más. Claro. Porque en realidad si no tiene, puede que no tenga ningún síntoma y no va al médico por 30 años y en realidad capaz que tiene algo que no... Y a veces encontrás cuando entre llega es tarde. silencioso y es tarde. Te encontrás en una sala de espera un montón de hombres con signos de interrogación mirándose, ¿no? ¿Existe algún procedimiento quirúrgico para resolver este tema cuando se empieza a agrandar la próstata o no es recomendable? Sí, claro. ¿Sí? Existen distintos tipos de procedimientos quirúrgicos. Hay algunos que son mínimamente invasivos, que se hacen a través del pene, lo que Ajá. se llama una RTU de próstata. Después hay procedimientos que son abiertos, dependiendo también la patología, el tamaño de la próstata, el paciente. ¿Ah? También en esta etapa es mucho más común el cáncer de próstata. Entonces, son los grandes problemas de la madurez en el varón. Y además de ir al urólogo, perdón, ¿qué te manda el urólogo? ¿Tiene que haber controles así como se hace el PAP? Ponele, esa es la pregunta. Yo no soy urólogo, yo soy Sí. andrólogo. Trabajamos en conjunto, pero en realidad el tema de la próstata es más del paño de ellos. Pero sí, se le pide el PSA, que es el antígeno prostático, se tiene que hacer Y eso un habría que tacto rectal. hacerse. Sí, sí, y está bastante protocolizado. Claro, El y varón habría que hacerse una vez por a año, ponele... El varón que llega a control, se lo estudia, se ve si es una vez al año, si es cada más, si tiene factores de riesgo. No es lo mismo un varón que tiene el antecedente de su padre, su abuelo, con cáncer de próstata jóvenes. Claro, o- lo mismo que con la mujer. Lo mismo que la mujer. Pero ¿qué porcentaje de la población masculina hace eso, sigue ese protocolo? Y yo creo que cada vez más el varón consulta, tanto por la próstata como por la esfera sexual. Antes no consultaba, había mucho más mito y ahora es más abierto. Los profesionales también en la salud lo preguntan más. Existen más especialistas que nos estamos dedicando al tema. El hecho de los problemas de que en Uruguay hay una alta tasa de infertilidad hace que haya crecido estas consultas del hombre a los especialistas, o sea, al andrólogo y al urólogo. En realidad en nuestro país se le ha dado más importancia ahora en los últimos años al andrólogo porque la fertilidad siempre fue un tema del ginecólogo. A la que se estudiaba era la mujer. A la mujer. ¿Ah? Y bueno, ahora ya ha habido un cambio en el paradigma en el cual se estudian a los dos miembros de la pareja, entonces ya el varón acude a la consulta, va al ginecólogo de repente con su mujer, le pide una consulta con el urólogo, con el andrólogo. Es más Entonces integral, ya ahí es más sí. integral. Y ahí tenemos la oportunidad de detectar ese varón joven. Si está buscando de repente fertilidad, tiene 20 y pico, 30 y algo de años. Entonces ya nos podemos ir adelantando a lo que puede venir a futuro. ¿Cuáles son los sobrevolaste, pero está bueno dejarlo bien claro para quien nos está escuchando, los síntomas a los que hay que prestar atención, que muestran que está empezando a dar problemas? Bueno, a veces los síntomas
no son muy específicos. El varón empieza a envejecer y va teniendo ciertos síntomas, pero lo propio, digamos, de la andropausia es, en la esfera sexual lo que comentamos, los cambios de carácter, irritabilidad, alteración en el humor. Puede ser bajo- una cierta depresión, o sea, puede llegar cierta a depresión y muchas ¿no? veces se confunde. De repente el paciente va al psiquiatra y después va al andrólogo, el andrólogo lo ve y de repente es parapsiquiatra, otro lo tratamos en conjunto muchas veces. Cambios en el cuerpo, el varón empieza a ganar peso, pierde masa muscular, la testosterona es un anabólico, muchas veces da anemia, problemas en los huesos, osteoporosis, fracturas. Mirá, nosotros que pensamos que era solo La ámbito de las osteoporosis de las mujeres, que es como mujeres, sí. nuestro, ¿no? Son síntomas inespecíficos. Claro. ¿Qué quiere decir? Que si el varón tiene algo de eso, no por eso tiene una andropausia. No, claro. Está, Pero es algo que tenemos que sospecharlo y buscarlo. Ok. Y las parejas, en el caso de parejas heterosexuales, las mujeres, ¿qué podemos hacer para acompañar a un varón que está Como tú está decís, simplemente transitando eso? acompañarlo, conocer la patología, saber qué es lo que puede pasar, motivarlo de repente que consulte, pero no machacarle el tema. Porque muchas veces es un varón que sufre mucho, que de repente la mujer le dice, como en alguno de los mensajes, estás con la menopausia, estás con la andropausia, y el varón verdaderamente se siente muy mal, Claro. se siente con una autoestima baja, Sí, la la mujer performance. también, es Y la como mujer recíproco, también. la verdad que Y sí. si son una pareja heterosexual y que tienen más o menos la misma edad, están pasando en etapas bastante similares. Bueno, se duplica cuando es una pareja gay, ¿no? El Quizás se tema, acompañen más, ¿no? Bueno, Quizás pero sí, entiendan capaz más. se entiendan más, decís vos, Claro. porque pueden padecer los mismos. pueden estar viviendo más o menos lo mismo. Seguro, ¿Ah? seguro. Con una pareja heterosexual también, la mujer de repente está con la menopausia y tiene unos síntomas muy claros, Sí. y el varón está empezando con la andropausia, y bueno, Pero ahí es los temas más también se potencian. inespecífico, entonces también, Es bueno, más inespecífico. claro, es eso, es saber que a él le puede estar pasando algo Claro, parecido. Es que existe, no es que se puso irritable, de mal humor, Claro. porque sí, porque se está poniendo veterano, sino puede que sea por eso, Bien, sea por justo. algo del envejecimiento, pero puede ser que esté teniendo este Dice tema. un televidente, dice, el déficit de testosterona genera cambios de humor en los veteranos, es lo que estás diciendo justamente ahora, cayó justito porque, Puede ser una de las Puede causas. ser. Puede ser una de las causas. claro, y acá alguien dice, tuve problemas de próstata y gracias al epilobio, no sé si es correcto, tomado con el mate, mejoré y hoy en día estoy muy normal. ¿Qué es el epilobio? El epilobio es un yuyo, Sí. es un descongestivo pélvico que ayuda a la micción, ayuda a la próstata, es algo ¿Desinflama? típico. Desinflama, es típico de acá del ¿Y Uruguay. ustedes recomiendan yuyos para la gente? Sí, sí. Le decís a un hombre, prepárate Sí. esta, ¿sí? Si los síntomas de repente son leves, recién está empezando con el agrandamiento de la próstata, muchas veces se usa. De repente combinado con algún fármaco. Pero sí es algo que se usa mucho, se utiliza en el mate, se utiliza en el té. Colabora entonces con cualquier Colabora. tratamiento que puedan prescribir Sí. ustedes, ¿no? Sí, ni que hablar. Andrés, hablamos hoy más temprano de un tema que en realidad no tiene exactamente que ver con la andropausia, pero me pareció interesante, que es el vínculo de los hombres con la vacuna del HPV. Algo que en Argentina, por ejemplo, ya se está haciendo. Ya se está haciendo. ¿Por qué es importante la vacuna del HPV en el hombre? Bueno, el HPV es una infección de transmisión sexual, o sea que tanto lo afecta a la mujer como al varón. Las vacunas se están dando, ahora están en el esquema de vacunación obligatoria en la mujer, pero la fuente de contagio de esas niñas van a ser los varones. Entonces es Y importante no, que no el solo varón eso, también le puede generar cáncer. también le puede El HPV al varón es más raro, pero en realidad le puede generar problemas ahí. Puede generar cáncer de pene, Claro. cáncer de ano y cáncer bucofaringio. También. El HPV. Sí, el en HPV. los varones. Sí, el HPV. En los varones. Sí, sí. En la En- mujer también. Entonces, no, perdón que interrumpí. Entonces es importante y bueno, y de hecho el Ministerio de Salud Pública ahora lo va a tener en las escuelas disponible, no es que va a ser No va a ser obligatorio, pero va a ser estar disponible. disponible para los varones también a Y partir es de ahora. ampliamente recomendable. Ujú. ¿Vos le recomendarías a la Sí. población Ni masculina ni que hablar que sí. se vacune? ¿Vos sentís que en la esfera, digamos, del mundo de la medicina son contundentes a la hora de dar un mensaje de estas características? Es decir, dale la vacuna por esto, esto y Es esto, que o todavía estamos como hay como una nebulosa ahí. Bueno, pasó lo mismo con la vacuna del HPV en las mujeres. Durante muchos años se discutió si sí, si no, si es beneficioso. Y hoy por hoy se está más que comprobado que la vacuna para el HPV en la mujer salva vidas.
Sí. Eso ni que hablar, pero igual aún los que somos defensores acérrimos de la vacunación, hay como dudas con respecto al tema de los efectos secundarios, ¿no? Por lo menos se ha propagado que en el mundo, acá pasó también, la hija de Verónica Alonso fue que tuvo, a pesar de que ella recomienda que la gente se vacune y todo, habló públicamente sobre lo que le pasó cuando la vacunaron, o sea, ¿qué pasa con eso? No está del todo claro, parece. Todos los fármacos tienen efectos secundarios. Hasta el oxígeno tiene efectos secundarios. Y bueno, están descriptos casos y cuando a uno le toca... El tema es que estos, o sea, es real que puede llegar a haber problemas con la fertilidad a futuro, cosas así, cosas como más grandes que quizás un efecto secundario de otras vacunas, que bueno, pasás un mal momento, pero pasó. En el ¿No? tema de la ¿Hay problemas fertilidad, permanentes en algunos casos en el mundo? ¿Se ha confirmado por eso? vacuna no me consta. Ahora sí hay una de las Por esta enfermedades específicamente, digo por yo. del HPV, no me consta. No hay estudios obviamente nacionales. Recién en Argentina está empezando. Pero dentro de las enfermedades que sí están en el esquema de vacunación, una de las más importantes que causa infertilidad es la papera. Cierto. La papera Sí, en el varón cierto, cuando cierto. afecta al testículo, Es cierto. Cierto. ¿no? Lo afecta mucho y el varón puede quedar infértil. ¿Es muy común o no? Porque Es sí, común. Es muy común. Muy Es muy común. común. De No todo no es tan común que afecta al testículo. Seguro. Más común que afecta a la glándula. Cierto, la claro, parótida. claro. Acá alguien pregunta, mi esposo tiene marcapasos, ¿se puede usar Viagra? Si el cardiólogo no ve ningún impedimento, no habría, Claro, que lo consulte con el cardiólogo. no habría ¿verdad? problema. Claro, un Pero Por que el no marcapasos cardio. en sí, no hay problema. Andrés, viste que las mujeres tenemos un esquema de vacunación, cuando hablamos de la vacuna del HPV, es recomendada en determinadas edades. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Es igual? ¿Hay una edad para darse la vacuna o un rango? Yo creo que va a ser lo mismo que en la mujer, a partir de los 12 años. Ujú. Y puede ser, o sea, aunque ya haya iniciado la actividad sexual, no pasa nada. Se recomienda pueden que dar, sea antes, que por sea eso antes de la comenzar. edad fue a los 12 años. Es que en realidad lo van a dar en las escuelas en sexto de escuela. Ahí está. Es ahí donde lo van a... lo- Claro, igual pero que no en sé la si mujer. es igual que si es la Sí, misma, la- lo están mismo que la como mujer. Sí. Yo creo que la idea va a ser la misma. No- Es la- sí. Eso desde el Ministerio de Salud, digamos, pero después viste que también salió como que la vacuna del HPV igual se recomienda incluso después de haber iniciado las relaciones sí. sexuales. Por eso digo, después ya está, pero seguro que ahora en las escuelas, en las escuelas públicas lo van a empezar a dar, ¿no? Tengo aquí alguien que dice que operaron a su marido de próstata y quedó con un tema de eyaculación. Si eso tiene solución o no. Bueno, depende qué tipo de cirugía de próstata se hizo. Si es por una cirugía por un tumor benigno, Sí. ¿ah? O si es por un carcinoma de próstata. Ok. ¿ah? Por lo general, cuando se altera la eyaculación por una cirugía de próstata, es que la eyaculación va hacia la vejiga. ¿ah? Lo que llama una retroeyaculación. El varón eyacula, pero no eyacula ya hacia afuera, sino que se va hacia la vejiga y después se elimina con la orina. Por lo general, eso es irreversible. Ah, está. Es decir, Bueno, ¿Y creo que es era el caso. peligroso? O sea, ¿es malo para la persona? No, simplemente no va a tener, al momento del orgasmo, el momento de sentir que está eyaculando, no va a haber expulsión de semen. ¿ah? Claro, Por lo queda todo general adentro, claro. es un varón ¿Y ya eso adulto. tiene un tema psicológico? Sí, O tiene sea, un eso tema estaría bueno que psicológico. lo viera con un andrólogo de Sí, repente. y con, claro. el, y con el- psicólogo. con el urólogo también y con el psicólogo muchas veces. El urólogo le explica que después Porque de una hay- cirugía de próstata es una de las consecuencias más comunes. ¿Qué es lo que pasa? El semen, la única función que cumple es reproductiva. El varón cuando llega a la cirugía de próstata, por lo general la etapa reproductiva ya pasó. Ajá. Entonces, el hecho de no eyacular no tiene una función específica, pero sí Psicológicamente. Psicológicamente. a veces lúdico en los juegos sexuales. Claro. ¿ah? Claro. El semen es algo muy significativo para el varón. Claro, la expresión máxima tal vez del disfrute de pareja. Ahí está. seguro. Ese varón, bueno, En ese caso, antes de digo, la ¿no? cirugía hay que explicarle muy bien de que si pasa eso es irreversible. Andrés, acá nos llega una pregunta. ¿Por qué a los hombres no se les exige el control de próstata para el carnet de salud como a las mujeres el PAP? ¿Correspondería? ¿Sería útil? Yo creo que sería útil. Es que por Pero eso, en ahora que realidad, sea lo del algo PAP, obligatorio. pero no. lo del PAP en el carnet de salud en realidad tiene que ver con la protección Con de la la propia protección. persona. Entonces, a mí me parece que está buenísima la idea, ¿no? Pero De- sí, por sí, eso sí. digo. Para Es el que yo creo que en esta trabajo, en nota realidad. estamos descubriendo... No para el trabajo, Sí. sino para el propio varón, Sí, sí, me parece que para tener- puede ser importante, ¿no? Puede ser importante. Lo ideal es que el varón se controle.
Y que cuando va a medicina general y de repente, no sé, a repetir medicamento, que le actualice los estudios que le tiene que hacer. Ahora que lo exijan para el carnet de trabajo, para el carnet de conducir. Hombres, no sean pillos, vayan al médico. Sí, mira, pero además nos abriste los ojos con un montón de temas que vemos que parece que está muy segmentada la cosa, que solo Sí. las mujeres se les exige, se les pide, y parece que no se atendiera tanto a la salud del varón, ¿no? Tal vez tendríamos que darle como otro enfoque. Sí. Bueno, es un nuevo enfoque que estamos intentando dar de eso, de la salud masculina. Gracias por hacer Y visible que es todos estos importante temas. también, Claro, no, claro. no solo de la mujer, ¿no? Hace Que bien también es hablar. importante que el hombre sea sano. Esto Tal es cual. de dos. Es de dos, totalmente. Gracias. Por favor. Placer.